y está como atravesando todo esto. Lo que decíamos en noviembre es, lo que no puede pasar más es que, o no debería pasar más, es que el docente de álgebra y geometría analítica no se cruce de pasillo, no vaya al departamento de mecánica, al departamento de eléctrica, y se siente a hablar con el director o con el profesor de la materia y le diga, mira, yo me llamo Pepe, soy el... No es difícil eso, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Pepe, soy el que está a cargo de álgebra y geometría analítica en básicas, y me gustaría, si tenés un minuto, charlar y que me cuentes cuál es tu visión de qué se podría hacer, qué problemas, qué tipo de problemas, qué contenidos te parece que son relevantes. Las cosas que aparecen de ahí para poder integrar materias que parecería que no tienen nada que ver, es asombrosa. Yo les voy a contar algo, no tengo tiempo de mostrarlo, siempre prometo que lo voy a mostrar y nunca lo muestro. Yo hice mi tesis doctoral con una investigación que está enmarcada en la educación matemática, en una teoría específica, que es la teoría antropológica, pero trabajé con el mecanismo biela-manivela. ¿Y saben por qué trabajé con el mecanismo biela-manivela? Porque un día me crucé de pasillo, fui a verlo al director de mecánica, Juan Fructuoso, y le dije, mira, Juan, la verdad que esta cosa de las cónicas y las superficies cuádricas, yo no le encuentro en álgebra cómo darle sentido a los pibes. Porque esta cosa de los planetas y no sé qué, y cortamos el cono, qué sé yo, eso ya estaba muy gastado. Entonces le digo, no, ¿por qué no me orientás desde la mecánica? Fui a ver al de mecánica, podría haber ido al de civil, al de eléctrica, no sé, lo fui a ver a Juan, porque era simpático, nos llevábamos bien. Ya se jubiló Juan. Y Juan me dice, vení, vamos a ver al de mecanismos. Entonces fuimos a ver al de mecanismos. Entonces estuve mucho tiempo hablando con el de mecanismos, hasta que apareció el mecanismo biela-manivela. Y a mí se me ocurrió que en el mecanismo biela-manivela, el movimiento de transformación de un movimiento rectilíneo en circular, ahí había algo que parecían elipses. Que un punto, ¿sí? Que un punto de la biela, cuando se movía, parecía que era una elipse. Bueno, yo armé toda una tesis doctoral con ese tema, que surgió de cruzarme de pasillo e ir a preguntarle a la gente de mecánica qué cosas de mecánica me podían ser útiles a mí en temas de álgebra y geometría analítica. Conocí al docente de mecanismos, que no sabía ni quién era, un tipo macanudo, del que después me terminé haciendo amigo, aprendí un montón de mecanismos, me pareció una materia maravillosa que desconocía, yo no soy ingeniero, y el tipo estaba fascinado con que yo hiciera en álgebra algo, bueno, yo abordé un problema de la ingeniería, genuino de la ingeniería, como es cómo funciona un motor de combustión interna, eso lo hice en una carrera de ingeniería automotriz. Así que imagínense ustedes los pibes de ingeniería automotriz, que yo, el profesor de álgebra, entrara al aula y le diría, vamos a hacer un proyecto donde vamos a trabajar, vamos a aprender cómo funciona un motor de combustión interna. El tipo estaba fascinado. Estaban recontra motivados. Yo les puedo mostrar fotos de los pibes, cómo laburaban como chinos. ¿Y qué estábamos haciendo? Estábamos reconstruyendo, porque ya habíamos explicado elipse, todo eso ya lo habíamos explicado, de la manera tradicional. Pero armamos un proyecto donde ellos retomaban eso que habían aprendido así aislado, en matemáticas, así que para ellos no les significaba nada, y lo empezaron a usar para resolver un problema propio de la ingeniería y encima de la ingeniería automotriz. Bueno, eso fue un éxito en ese curso, es un trabajo que se conoció mucho y es un trabajo que me llevó a mí a hacer una tesis doctoral en la que me saqué 10 sobresalientes, ¿sí? Pero quedó una cosa fantástica y esa cosa empezó así. Empezó con yo cruzándome de pasillo y diciendo, ayer anoche hablábamos con unos amigos de la regional y yo les decía, yo tengo, lo que cuento, lo cuento porque lo hice. Y yo nada de lo que yo les estoy diciendo, ni ayer ni hoy, son cosas que me contaron, que leí en un libro, son cosas que hago o que hice, ¿bien? Y así que yo les puedo asegurar que aún en primer año se pueden hacer aprendizaje basado en proyectos, porque eso surgió todo a partir de una pregunta.
¿Y saben cuál era la pregunta que llevó a todo eso? Si me hacen acordar, les voy a dar el link en donde está publicada la tesis. ¿Saben cuál es la pregunta que llevó a que los pibes reflexionaran y terminemos entendiendo cómo funcionaba el mecanismo vía la manivela? ¿Qué hacen ustedes en álgebra y geometría analítica todo el tiempo? Dibuje la elipse que tiene el foco en tal lado, bla, bla, bla. Dibuje la elipse que tiene como ecuación, tal, qué sé yo qué. Ahora yo te doy esta elipse, te doy esto, en realidad no esto. Y te digo, ¿eso es o no es una elipse? Eso es no googleable. ¿Sí? ¿Eso es o no es una elipse? Todo lo que hacemos es al revés. Te doy la ecuación, dibuja la elipse. Te doy los elementos, dibuja la elipse. Ahora, te doy un huevo y te digo, ¿eso es una elipse o no es? Bueno, aunque ustedes no lo creen, de acá terminamos en el mecanismo vía la manivela. Aunque no lo crean. ¿Sí? Y terminamos viendo cómo un mecanismo, bueno, ustedes lo conocen, son ingenieros, lo saben mejor que yo, cómo este punto que giraba acá, cómo este punto que se mueve acá, hace que este gire acá. ¿Bien? El punto, si uno toma un punto acá cualquiera y le hace el rastro, el rastro de este punto aparece una elipse. Entonces la pregunta era, ¿esto es o no es una elipse? Es decir, la pregunta que había en el fondo del proyecto era determinar si un óvalo era una elipse. ¿Por dónde arrancamos? Por los óvalos de Toyota y de Ford. Los logos de Toyota y de Ford son óvalos, son elipses, perdón. Bueno, una de las primeras clases fue ponerles los logos y preguntarles, ¿los bordes de estos logos son elipses o no son elipses? No saben las cosas que hicieron, hacían unas construcciones geométricas, ponían ejes y trataban de sacar ecuaciones. Todo el aprendizaje que hubo a partir de preguntas que son amplias, son generadoras, ¿bien? Ahora, ¿pero qué había detrás de eso? Porque no se trata de que las cosas sean divertidas, coloridas, ¿bien? Se trata de que todo tenga una intencionalidad para que haya un aprendizaje, ¿no? Para que algo se aprenda. Bien. En la administración del tiempo, eso no le implicó más tiempo. Eso me llevó 6 semanas en una materia anual. 6 semanas donde no todo el trabajo era en el aula. Había un montón de trabajo afuera del aula. ¿Sí? Porque eso es crucial en el enfoque basado en competencias. Ayer aparecía todo el tiempo una queja legítima de, bueno, no me da el tiempo, pero no me da el tiempo. Pero ahora, si uno quiere meter todo dentro del aula, no da el tiempo. Pero recuerden que pasamos por la pandemia, aprendimos a usar el Moodle, tenemos aulas virtuales, sabemos generar videos, sabemos colgar videos, sabemos buscar videos en YouTube, sabemos hacer exámenes de multiple choice con el Moodle. Digo, la pandemia no pasó en vano, aprendimos un montón de cosas que podemos usar todavía. ¿Bien? Entonces, tratemos de sacar cosas del tiempo del aula, para que en el tiempo del aula podamos hacer lo que hay que hacer, debatir, discutir, trabajar en equipo, ¿bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se puede sacar todo del aula? No, no se puede sacar todo del aula, pero hay un montón de cosas que se pueden sacar del aula. Sacar del aula quiere decir que el alumno puede trabajar de manera autónoma y yo lo tengo que retomar en la clase, pero después de un trabajo autónomo de él. ¿Sí? Trabajar fuera del aula no quiere decir, bueno, este tema estudialo vos solo y yo después explico otro. No, eso no es trabajar fuera del aula, ¿eh? Trabajar afuera del aula es, mirá estos 2 videos, responde estas 2 preguntas para que vayas entrando en tema, para que a mí me acorte el tiempo de clase y después yo en la clase digo, bueno, a ver, ¿qué vieron en el video? ¿Qué decía la señora? ¿No? Bueno, a eso no tengo respuesta. A eso no tengo respuesta y... Sí. A eso yo no tengo respuesta, ¿eh? Bien, a eso yo, ese es un planteo legítimo, como cuando yo capacitaba, en vez de colegas como ustedes, capacitaba profesores de secundario. Y entonces estábamos hablando de la enseñanza de la matemática. Y los profesores decían, pero mis alumnos se portan mal. Pepe se para y le tira tizas a Luis. Y Juana le tira de los pelos a Luisa.
Pero yo no puedo darte respuesta a eso. Yo te vengo a decir cómo podés hacer para que tus alumnos aprendan mejor tal cosa de matemática, darte estrategias, recursos. Ahora, ¿qué tenés que hacer con Juana que le tira los pelos? No sé, sé lo que quiera, tala con una soga, no sé. Pero yo no te puedo dar respuesta a eso. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, esos son problemas que existen, pero son de otro rubro. ¿Cómo hace uno para motivar o para que los pibes hagan lo que tienen que hacer? Eso no se lo va a poder decir nadie. ¿Sí? Yo al menos no. No, bueno, lo vamos a decir eso, pero lo vamos a decir eso. Eso también es cierto y es muy importante la coordinación, porque también eso surgió el año pasado, ¿no? No, lo que pasa es que si vos a las 8 materias pretenden que vos hagas miles de videos. No, tal cual, tal cual. A ver, hay algo que no hemos dicho, ahora no me voy a sacar el micrófono. Hay algo que no hemos dicho, pero esta institución es una institución donde se trabaja de manera colaborativa, donde los docentes se reúnen y se ponen de acuerdo, y los departamentos también, y todos hacen todo de manera acordada. Nadie hace cosas por su cuenta solo sin preguntarle al otro, no. Bien. Eso está en la base del trabajo serio en una universidad. Para eso existen las UDBs en ciencias básicas, para eso existen los directores de carrera que ven las diferentes áreas y dialogan con los encargados de cada área. Si eso no está, chau, cerremos la puerta y nos vamos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, estamos suponiendo, el supuesto acá es que la gente dialoga con los otros, se pone de acuerdo, dice yo voy a hacer esto, vos no lo hagas en la misma época del año, coordinan exámenes. Ustedes se reúnen seguramente una vez al año, todos los profesores de un mismo curso, y se ponen de acuerdo en qué fechas van a tomar los exámenes para que no se superpongan, ¿sí? Que los chicos no tengan... Sí, bueno. Por eso digo, ustedes hacen un montón de tareas de coordinación para no enloquecer a los chicos. Entre esas tareas, entre esas actividades para no enloquecerlos está que no le metan proyectos en 3 materias en la misma época del año. ¿Bien? Seguimos. Esto después voy a contar un ejemplo que es lo de Pacheco. Otro muy interesante es este es más ambicioso, y a este se prestarían las integradoras. Las integradoras se prestan para esto, ¿sí? Si Carlos no me invita más, la culpa es de ustedes. Para esto se prestan las integradoras. Es decir, un proyecto que va avanzando a lo largo de los semestres, cuatrimestres, años o como sea. ¿Bien? El desarrollo es incremental. ¿Bien? Para esto estaban las integradoras. Para esto estaban. ¿Sí? Para articular horizontalmente y articular verticalmente, que sería esto. ¿Sí? La de primer año con la de segundo, con la de tercero. Es decir, esto se puede hacer ya, si uno quiere. Ya quiere decir el año que viene. Ya. Tiene que agarrar a las integradoras y decir, a ver, júntense entre ustedes primero, piensen esto, después dialoguen con la gente de cada año, a ver qué carancho hacemos para que el tipo de civil sienta que está haciendo ingeniería civil desde el primer día. Porque ¿qué le pasa al pibe de ingeniería civil, eléctrica, mecánica, lo que fuera? Dice, yo quería ser ingeniero eléctrica, tengo análisis 1, álgebra. Yo quería ser ingeniero. ¿Estamos de acuerdo? Después uno le dice, no, pero esto te va a servir para no sé qué sé yo. Al pibe no lo ve eso. Ahora, si en el medio de todos esos padecimientos que le hacemos en álgebra, en análisis y demás, y toda esa cosa que tiene así él de apesadumbrado por esas materias, pero va a introducción, va a esta integradora y ve, pero lo ve ahí, no dentro de 4 años, ve ahí que lo que hacía en álgebra resulta que tenía que ver algo con el mecanismo de biela-manivela, que era como funciona un motor de combustión interna, y capaz que se entusiasma más con el álgebra, porque dice, pero esto servía para algo. Ni te cuento con los autovalores y los autovectores, que se dan análisis 1, todo lo que se podría hacer de ingeniería en la integradora de primer año, con autovalores y autovectores. ¿Qué se hace? Nada. Entonces, el pibe dice, ¿y esto para qué sirve? No, después en ecuaciones diferenciales no sabés cómo te va a servir autovalores y autovectores. El pibe está repodrido con los autovalores y los autovectores, con la promesa de que algún día va a llegar.
¿sí? La recompensa va a llegar. Eso es medio como religioso. Usted aguante, que en algún lugar llega al paraíso. ¿Bien? Eso es más o menos así, es una cuestión de fe. Vos aguantá, que en algún momento llega al paraíso. Pero si yo puedo usar los autovalores y los autovectores ya en primer año en algo interesante. ¿Bien? ¿Por qué tiene que esperar no sé a cuándo? Va. Sí. El proyecto que se hace en primer semestre, primer año, que está relacionado con materias de primer año. Acá dice 2, acá dice 1, acá dice 3, porque eso va a depender. El proyecto en cada año, con qué materias interactúa. Pero esto sería la materia integradora. La integradora de primer año puede interactuar con análisis 1 y álgebra. La de segundo año va a tomar lo que hizo la integradora de primero y va a interactuar con probabilidad estadística. Y después, en tercer año, la integradora va a tomar lo que hicieron acá y va a trabajar con una de tercer año, no sé cuál. ¿Bien? Y acá ya habrá de especialidad cuando empiece a interactuar acá. ¿Sí? Es interesantísimo, pero es desafiante, porque Sí. parece que no estamos acostumbrados a hacer. Sí. Vamos, no tanto despliegue. Salirse del lugar de confort siempre es desafiante. ¿Sí? Y ahí ustedes están trabajando. No, yo en Pacheco esto yo no lo hago, porque esto no dependería de básica. Esto sería algo departamental. El departamento de mecánica, el año que viene cuando venga le vamos a preguntar a ver qué está haciendo. El departamento de mecánica tiene que agarrar a las integradoras, ponerlos en caja y decirle, bueno, a ver, para el año que viene, decime a todos los de las integradoras que le diga qué proyectos van a articular verticalmente y con qué materias de cada semestre, cuatrimestre, año van a trabajar de manera de articular, de integrar. Una pregunta, ¿puede darse, por ahí estamos viendo un proyecto durante todo Sí. ¿Puede darse que en vez de ser un proyecto, o sea, que se corte, digamos, un proyecto Sí, de uno, sí. los primeros 2 años, Tal cual. se corte y haya otro proyecto? Tal cual. Hasta acá ya podría haber un producto, acá podría haber un producto y acá podría iniciarse otro proyecto. Iba apuntando porque... A mí, yo porque... ¿Por qué dije esto? Digamos... ¿Por qué digo este ejemplo? Sí. Porque esto sí lo charlamos con el director de Ingeniería Civil, no se pudo hacer todavía, pero esto sí lo venimos charlando con el director de Ingeniería Civil, de que esto sea, que el proyecto final de Civil sea, no sé, el diseño de una estructura para un edificio. Y cómo eso se arranca acá, con sistemas de ecuaciones en álgebra y geometría analítica. Bueno, por ahí lo veo que tal vez la especialidad justamente civil es dar un claro ejemplo para hacer un proyecto completo y tal vez otra carrera no. No, por eso digo, por eso traje ese ejemplo. Pero digo, miren, piensen eso, ustedes que son ingenieros, piensen eso. Quiero diseñar la estructura de un edificio. Eso tiene que ver con sistemas de matrices, sistemas de ecuaciones lineales en análisis, en AIGA. Entonces, si ustedes al pibe en AIGA, le están diciendo que lo que está haciendo tiene que ver con un proyecto con el que él va a poder terminar diseñando un edificio. Obviamente el tipo va a resolver sistemas de ecuaciones con mucha más ganas que si le ponen, compré 3 kilos de pera, 2 kilos de manzana, 4 kilos de uva. Si vos le decís que eso, y porque además le podés hacer una estructura sencillita, boba, que sale con un sistema de 4x4, y el tipo ve ya algo que tiene una utilidad para él que le interesa construir edificios. Eso es lo que no estamos haciendo. Bien, entonces todo lo que hacemos en básicas para el tipo es el aguanto esto hasta que llegue la especialidad. ¿Pero eso es un error de básicas? No, es un error de todos, porque de la interacción, que el tipo que está en civil le diga a la gente de álgebra, mirá, podés plantear una cosita con una estructura así, con estos noditos, qué sé yo, plantear un sistema de ecuaciones, hablarle de esto, le tenés que hablar un poquito de física. Bueno, pero esa letra se la da el de civil fácil, acuerdan con el de física, aunque no sean temas de física, porque hay cosas que se cuentan en 2 minutos.
¿Bien? Se cuentan más o menos, después la verá bien más adelante. Pero acá no importa. Es decir, porque lo que tenemos que salir es de la idea de que o te lo digo todo o no te digo nada. Es decir, si yo te voy a dar cálculo de estructuras o nada, y estamos al horno, no hacemos nada. Hasta acá no hacemos nada. Pero si podemos armar alguna estructurita y contarle cómo funcionan las tensiones ahí, qué sé yo, acá podemos armar un sistemita de 4x4 y el tipo siente que está empezando a diseñar un edificio. No, pero ahí lo fuerte está en la integradora. Claro, Como homogénea, claro, las carreras, ¿cómo hacemos claro, claro, pero por eso es este esquema que está acá. Esta es la integradora. Álgebra está acá. Álgebra aporta a la integradora. Aporta enseñando a resolver sistemas de ecuaciones. Y el de la integradora lo tiene que usar explicándole algunas cositas más, algunas que trae de la física, algunas que trae de otros años y se las cuenta rápido, para que eso parezca ser una estructura sencilla que está armando. ¿Está bien? Bien. Esto también puede ser un aporte a la articulación de una competencia específica. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Tal cual, tal cual. Bien, seguimos, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Bien, esto lo vamos a saltear, ya hablamos un montón. Pros y contras. La idea era que íbamos a hacer una actividad donde ustedes decían los pros y los contras y después yo les decía pros y contras. Son los que estuvimos hablando, ¿sí? Por eso lo podemos saltear. El tema, los pros, bueno, la cuestión del aprendizaje activo, del entusiasmo del pibe, la coordinación y puesta al día de las asignaturas, porque esto de dar siempre lo mismo, todo el tiempo, de la misma manera, convengamos que es un bodrio. Es decir, si yo puedo en álgebra y geometría analítica empezar a hacer algo de una manera distinta, que también me desafíe, me signifique aprender algo más, está bueno. Si no, 20 años enseñando lo mismo. Los problemas reales, la posibilidad de colaboración con entidades externas y generar vínculos con esas entidades, la integración de conocimientos, equilibrar el esfuerzo de los estudiantes. Contras, requiere esfuerzo y coordinación entre asignaturas, interno y entre. Sí. ¿Y hay que hacerlo? Sí. Yo voy a decir algo que puede sonar muy desagradable, espero que no, y pido disculpas si suena desagradable. A nosotros no nos pagan solo por las 4 horas que venimos a dar clase. No nos pagan solo por eso. No voy a agregar más nada, ¿eh? Entonces, pero hay que en algún momento mandarle un mail a alguien, encontrarse con alguien, tomar un café. Sí, hay que hacerlo. Mayor dedicación por parte del profesorado, puede requerir más recursos, requiere seguimiento de matrícula de estudiante que no va cursado por año. Es decir, en ese esquema que yo mostré recién, hay estudiantes que aparecen por el medio. Bueno, eso requiere ver cómo se maneja, ¿bien? Porque el tipo no puede quedar, no, vos no participás. ¿No? Bueno, la sostenibilidad en el tiempo, que era un poco lo que hablaba ya el compañero, eso tiene que ver con la reproducibilidad, ¿no? Que algo sea reproducible. Eso también es un desafío, porque llega un momento que, primero, no solo porque se copien o no se copien, porque yo creo, como dice acá el colega, uno siempre les está atribuyendo cualidades negativas a los alumnos, ¿no? Pero la mayoría no se copia, ¿sí? Eso yo lo corroboré en la pandemia. Que todos decían, no, ¿cómo vas a tomar exámenes virtuales? Se van a copiar todos, están todos juntos, acobachados en un lugar. Eran unos fantasmas de qué sé yo, y nosotros tomábamos un examen donde le hacíamos hacer algo y después le hacíamos entrevistas individuales donde le repreguntábamos sobre por qué había hecho eso como lo había hecho, por qué no había hecho otra cosa. Y vos te dabas cuenta con la respuesta que te daba que no se lo hizo otro. Era imposible que dieran esa respuesta. ¿Alguno se copiaba? Sí. Bueno, qué sé yo. No sé. Es decir, había gente que tenía como una obsesión de que los alumnos iban a copiar y no podía dormir con eso. Y yo les digo, qué sé yo, no sé. Además, hay algo, esto voy a decir, esta es una teoría mía, hay algo que es cierto, que los pibes lo van a aprender igual en algún momento. Entonces yo les decía, álgebra. En ese momento de la pandemia yo era jefe de cátedra de álgebra, ahora no. Y entonces venían los docentes, se va a copiar. Y yo decía, suponete que se copie.
y entonces nosotros le aprobemos que sabe tal cosa que no sabe. ¿Vos no creés que a lo largo de los 5 años lo va a aprender? Y sí, porque suponete que se copió autovalores y autovectores. En alguna otra se la van a dar. De cualquier diferencia, en algún lado se la van a dar. No, pero lo tenías que aprender acá. Pero supongamos que acá no lo aprendió y se copió. ¿Vos qué creés que va a pasar? ¿Que se va a recibir de ingeniero y no lo va a saber? Y no. Bueno, ya está, listo. ¿Se copió, no lo aprendió? ¿No se engañó? Sí, nos engañó. Un problema ético de él que nos engañó. Ahora, ¿vos creés que eso le va a traer un problema a la ingeniería mundial? Digamos que vamos a dar títulos de ingenieros que no saben autovalores y autovectores. Es decir, había gente que le agregaba un dramatismo a algunas situaciones que a mí me sorprendió. Bien. Estos son unos links de YouTube que yo quería que veamos, pero se los voy a... Bueno, van a quedar en el PowerPoint, ¿sí? Por la hora que es, porque ya son las 11. En estos links yo les cuento que hay un español, no se dice gallego, hay un español que es de la Universidad de Valencia, que cuenta esto que estuvimos hablando, lo cuenta él en sus experiencias propias. Cómo hacer proyectos cuando están, aprendizaje basado en proyectos, cuando están en una sola materia, cómo hacerlo cuando están en una cadena de asignaturas y cómo hacerlo cuando están en una agrupación de asignaturas, ¿sí? Y los pros y los contras y las dificultades están muy, muy buenos y cuenta cómo es el aprendizaje basado en problemas en todo un plan de estudios, que es el ejemplo de Aalborg, esta universidad de Dinamarca que yo les contaba. ¿Bien? Están buenos, la idea era mirarlos, pero duran 5, 6, 7 minutos cada uno y si los miramos y reflexionamos y qué sé yo, se terminó. Pero está muy bueno todo lo que fuimos haciendo en el medio, por eso no me preocupa. Pero mírenlos, están muy buenos y les van a dar pistas muy interesantes de estas cosas que estuvimos hablando. Bien, algo que quería aclarar, porque el acrónimo es el mismo y son cosas muy distintas. Una cosa es el aprendizaje basado en problemas y otra cosa es el aprendizaje basado en proyectos. Son dos cosas distintas. Tienen muchas cosas en común. Es fácil confundírselos, pero no son exactamente lo mismo. Y si uno tuviera que decir en qué se diferencian, qué hace que sean distintos, se me secó la boca. Ahora sale en la grabación el glu. ¿Qué es que sea distinto? Cuando uno trabaja con problemas, en general el aprendizaje basado en problemas es más acotado en el tiempo. El basado en proyectos suele ser más extenso, puede durar todo un cuatrimestre, medio cuatrimestre, ¿sí? Esta propuesta es bien estructurada, porque cuando es aprendizaje basado en problemas, yo les doy un problema. Esta propuesta es poco estructurada, el proyecto en este caso es cerrado, como el problema es bien definido y bien acotado, hay pocas alternativas, no hay una sola, pero hay pocas. Acá el problema es mucho más abierto, como les decía, propuesto por el profesor, acá tiene que ser consensuado, ¿bien? Acá todos los estudiantes construyen el mismo producto, sea lo que signifique producto, y acá cada equipo construye uno distinto. Porque acá es un problema. Entonces hay un producto, ¿bien? Y acá cada equipo trabajó con su proyecto, ¿bien? Esas serían las grandes diferencias, a grandes rasgos, se me pierde esto a cada rato. Bien. Antes de seguir con esto, si quieren hagamos el intervalo, porque ayer pasó lo mismo, me olvidé del intervalo y la gente empezó a pasarse las galletitas, porque tenían hambre y entonces pasaban las galletitas así, y entonces llega un momento que no me ven porque están peleándose por las galletitas. Bueno, acá ya habíamos pasado, vamos acá. Ayer estuvimos hablando, y esto para los que estuvieron ayer en evaluación, ahora les va a cerrar algunas cosas que decíamos ayer de evaluación. ¿Bien? Fíjense,
Si yo, esta sería una materia, por ejemplo. Esta podría ser otra materia, esta podría ser otra y esta podría ser otra. ¿Bien? Y podría tener infinitos casos como este. Entonces, si yo en una materia trabajo con un proyecto, pero el proyecto dentro de la materia tiene un peso relativo importante, ya sea porque la materia está organizada alrededor de ese proyecto o porque lo hago con otra materia, pero de todas maneras la parte que yo hago en mi materia del proyecto lleva mucho tiempo, la nota de la materia, la calificación, tiene que ver el 75% probablemente con lo que se produzca en el proyecto. ¿Y podrá haber exámenes, test? Sí. ¿Puede seguir habiendo examen escrito? Sí. Pero la nota del examen va a aportar en un 15%. Porque acá yo probablemente voy a evaluar algunas cuestiones conceptuales. Este podría ser un multiple choice, porque hay conceptos de la materia que yo me quiero asegurar que queden bien aprendidos, o podrá ser un problema de resolver algunas cuestiones procedimentales de cálculo que a mí me interesa que se aprendan. Coevaluación y autoevaluación, como hablamos ayer. Este podría ser un esquema posible. ¿Bien? Acá estoy evaluando de manera individual y acá estoy evaluando en grupo. Otro esquema distinto, el peso del proyecto un poco menor, un peso más interesante a la coevaluación, quizás acá no hago autoevaluación por algún motivo, y capaz que acá es más importante que el test, que el examen escrito, el multiple choice o lo que fuera, tenga un peso más importante porque hay algunas otras cosas, más que acá, que yo me quiero cerciorar el dominio de ese conocimiento. Y después modelos como este, fíjense, este podría ser un modelo más tradicional, donde el peso de los exámenes es mayor, ¿bien? Hay trabajos para entregar, informes, trabajos, no sé, que les hice hacer de algún tipo, y hay un proyecto que está en algún momento del año, corto, es un proyecto corto, de poco tiempo, y entonces no le puedo asignar mucho porcentaje si este proyecto, en una materia anual, este proyecto le lleva 3 semanas, por más que sea muy interesante, muy original y qué sé yo, no estaría bien darle un peso en la calificación excesivo. Bueno, esto uno lo tendría que tener claro en la planificación en el comienzo del año. Bien, es decir, en mi evaluación, ¿qué peso le voy a asignar a cada uno? Y eso estar fundamentado. ¿Y hay una regla? No. Porque depende de qué tipo de proyecto esté hablando, de la duración del proyecto, de lo que se integra en el proyecto o no se integra. ¿Estamos de acuerdo? Pero la idea es evaluar de esta forma, que es lo que hablábamos ayer, irnos saliendo del esquema de que todo sucede en los exámenes escritos y que la calificación se construye con cosas que evaluamos de diferentes maneras con diferentes instrumentos. ¿Sí? ¿Bien? No olvidarse de la evaluación continua. Ayer hablábamos de la evaluación continua, ¿sí? Materia de semanas, 15 semanas, 16 semanas. ¿Sí? ¿Va a haber exámenes? Sí. Algún examen va a haber en algún lado. 15%. ¿Va a haber coevaluación y evaluación? Sí. Y al proyecto que desarrollo en esa materia le voy a asignar el 75% de la calificación. Pero ese 75% además lo voy a distribuir. ¿Por qué? Porque uno no puede tener un proyecto extenso y que lo único que haya es un informe al final. Eso es un error pedagógico, ¿bien? Es decir, tendré módulos de trabajo, ¿bien? Entonces habrá un corte y acá habrá o un informe, o una exposición oral o lo que fuera, y a eso le asignaré un 15%. Acá habrá otro, y acá estará el final, donde está la presentación, donde se coevalúan el trabajo que hicieron el equipo y donde está la autoevaluación. Si ustedes suman estos porcentajes de acá abajo, da 75. ¿Bien? Sí. O sea que hay dos instancias de evaluación por evaluación diferentes. Porque esta es la evaluación y la coevaluación relacionada con el proyecto. Y esto es con lo que no era proyecto. Porque si acá hay un test, es porque hay cosas que se evaluaron acá y que no se trabajaron en el proyecto.
¿Sí? ¿Sí? Y acá entonces sí estamos cumpliendo con lo que dice la CONIAU, que eso sí lo va a venir a mirar, que haya coevaluación, autoevaluación, que no sean todos exámenes escritos. Bien, esto sí lo van a mirar. Ayer hablábamos en la cena de qué va a venir a mirar la CONIAU. La CONIAU va a venir a mirar que hayan iniciado el proceso de adecuación curricular para trabajar en enfoque basado en competencias, que estén haciendo algo, que hayan dado el puntapié inicial, que la planificación hable de competencias de resolución, de resultados de aprendizaje, que la planificación refleje cosas como esta, que la evaluación, de lo que se diga de la evaluación en la planificación, hable de que se van a tener en cuenta informes de proyectos, la evaluación, la coevaluación, que va a haber exámenes. Este examen podrá ser un examen escrito presencial, podrá ser un múltiple choice hecho en el Moodle, lo que quieran, por eso pongo test, ¿sí? Pero la CONIAU quiere ver esa variedad. La CONIAU, por los evaluadores, Sí. va a resumir su observación en lo que es la planificación. No. Va a llevar a cabo entrevistas con los docentes. No, ustedes, la CONIAU funciona de dos maneras. Hay un momento en el que hay que elevar todos los papeles que se cargan, ¿sí? Pobre de los directores de departamento, básica zafa, ¿no? Pero los otros, esa tarea estamos haciendo en Pacheco, termina el 31 de marzo, es infinita. Si a ustedes le dicen que tienen tiempo hasta el 31 de diciembre, empiecen a cargar en agosto. Porque eso es, sí, es infinito, infinito. Bien, la CONIAU primero, ustedes cargan todo eso y la CONIAU lee y analiza todo lo que cargaron, todos los papeles, planificaciones y un montón de otros papeles que tiene que elevar la facultad sobre cuestiones que tienen que ver desde administrativas, edilicias, ¿sí? Cuando tiene todo eso analizado, viene. Y cuando viene a hacer entrevistas, y viene a hacer recorridas, viene a mirar laboratorios, y viene a entrevistar gente. Y entonces, si usted puso en su planificación algo así, y los tipos usted lo puso jefe de cátedra, ella trabaja en la cátedra con usted, entonces le van a preguntar a ella, ¿cómo son las clases de su materia? Y bueno, yo entro, explico un tema, les doy un ejemplo, y después resolvemos ejemplos parecidos, y qué sé yo, listo, chao. Tirar una lápida así encima. Digo, traten de hacer lo que pusieron en los papeles. Porque además también entrevistan alumnos. ¿No? Entonces le dicen, ay, ¿cómo es la materia tal? Y empieza, viene un tipo, se pone de espalda así, escribe, no le entendemos nada. Son evaluadores, no son caídos del catre. Hemos entendido que en realidad en este caso, en este proceso de acreditación, salvo las del primer año que van a ser evaluadas por competencia, el resto va a ser con el sistema intelectual. Claro, por eso uno presenta el plan 2022 y el plan 2023. Sí, sí. Pero podían, no era obligatorio, pero podían presentar las planificaciones por competencia. Sí, sí. En Pacheco se presentaron las planificaciones por competencia de todos los años. Nosotros presentamos las dos. Sí. Primero a sexto año presentamos ambos. Plan 90 y no sé cuánto y plan 2023. Solamente el primer año va a ser por competencia. Sí. Ahora, ¿por qué es así? Porque ellos ahora vienen a ver que la institución esté dando los primeros pasos. Cuando vengan dentro de 3 años o 6 años, claro. Por eso hay que pensar ahora, porque lo que dice el colega es cierto, pero digo, si los de cuarto se relajan mucho diciendo, no, esto... Bien, seguimos. Bien, ahora vamos a usar unos últimos minutitos, les pido que se pongan en grupo y vamos a hacer esa tarea. Agrúpense de a 4, 5, 6, no muchos más. No se vamos a